Bueno, entonces vamos a trabajar con esta parte de viscosidad nuevamente porque pues no habíamos visto toda la parte matemática. Me gustaría entonces volver a empezar con esta parte para explicar otra vez de manera breve la parte de los términos de viscosidad. Entonces comenzaríamos con la parte en la que tenemos dos placas, ¿sí? Una placa arriba y otra placa abajo. Una placa que es fija y otra placa que es móvil. Ajá. Entonces nosotros tendríamos este concepto. En este caso, nosotros vamos a tener un fluido que va a estar en medio de las dos placas. Sabemos que la parte de el espesor entre las dos placas lo vamos a nombrar como Y mayúscula. Ajá. Entonces nosotros tendríamos a Y mayúscula, que sería el espesor entre las dos placas, y comenzaríamos en el caso de cuánto tiempo es menor que cero. Ujú. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no habría ningún deslizamiento. eh, Toda la velocidad, tanto en la placa de arriba como en la placa de abajo, se comenzaría bueno, estaría con la velocidad igual con cero, ¿sí? A medida que nosotros comenzamos a mover la placa, pues nosotros tendríamos una velocidad más grande, como veremos en el siguiente video, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos un fluido, ¿sí? Un fluido, y tenemos una tinta que nos sirve para ver la velocidad dentro del fluido. La placa que se va a estar moviendo es la placa exterior y bueno, la parte que va a estar fija va a ser la parte de adentro. Vemos cómo se comienza a mover, ¿sí? Y al principio pues la velocidad de la placa va a ser la velocidad del fluido, ¿sí? Vamos a crear un perfil de velocidades en el cual la velocidad eh, con la placa va a ser más grande, y aquí pues ni siquiera tenemos, al principio pues ni siquiera tenemos una velocidad. Miren, aquí por ejemplo vamos viendo cómo va cambiando el perfil de velocidades, ¿sí? Y aquí la velocidad es casi cero, y a medida que comenzamos a llegar al estado estacionario, pues las velocidades se van haciendo cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces eso es lo que le quería mostrar. Entonces, esto sería algo parecido. Nosotros tendríamos un sistema, pero el sistema sería cuando, cuando tiempo es muy pequeño. Ajá. Entonces, vamos a mover y pegar. Pero creo que no queda. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a darle a copiar. Y vamos a ver si lo pega de este lado. Ahí está. Ujú. Lo voy a pasar otra vez para aquí. Entonces, digamos que aquí ya se comenzaría a mover la placa. La velocidad sería un poco más grande. Entonces tendríamos una velocidad. Las coordenadas que tendríamos serían X y Y. Entonces, la dirección de la velocidad sería en X, ¿sí? Y el espesor de la placa estaría en Y, ¿sí? Cuando tiempo es muy pequeño, pues entonces nosotros tendríamos un perfil de velocidades más o menos parecido a este, ¿sí? Tendríamos un perfil de velocidades en el cual pues aquí no tendríamos que ni siquiera se ha movido, y aquí tendríamos que en la placa la velocidad sería la velocidad del sólido, la velocidad de la placa. La velocidad del fluido sería la velocidad de la placa. La velocidad del líquido sería la velocidad del sólido, como se muestra en el video, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que en la interfaz de sólido-líquido
interfase sólido-líquido, sólido-líquido, líquido, tendríamos que la velocidad del líquido, líquido va a ser igual a la velocidad del sólido, sólido, y por lo tanto es lo que nombraríamos como una condición de no deslizamiento. Entonces tendríamos una condición de no deslizamiento. Ajá. A medida que comienza a avanzar esta parte, a medida que comienza a avanzar el tiempo, pues nosotros vamos a tener que la velocidad va a llegar a un estado estacionario, como veíamos en el video, ¿sí? A un tiempo más grande, ¿sí? A un tiempo cuando el tiempo es... voy a quitar este perfil de velocidades. Ajá. Entonces, cuando se supone que el tiempo alcanzó el estado estacionario, estado estacionario, entonces nosotros tendríamos que, pues, las velocidades, digamos, esta velocidad alcanzaría su velocidad máxima, ¿sí? En la velocidad en dirección de X tendría su velocidad máxima. Y en este punto, pues como está fija, tendríamos una velocidad igual con cero. Y aquí tendríamos una velocidad a la velocidad que se va a estar moviendo la placa. Entonces nosotros tendríamos algo más o menos parecido a esto. Sería una línea, ¿sí? Desde cero hasta una velocidad, pues hasta la velocidad en la que se está moviendo el, la placa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que tendríamos nosotros aquí, o esto que tendríamos nosotros acá, igual acá es este perfil rojo sería el perfil de velocidades, ¿sí? La velocidad cambiando con respecto a la posición. Entonces, esto es lo que nos interesaría, sería un perfil de velocidades. Perfil de velocidades. Entonces sabemos que la velocidad va a ser un vector, ¿sí? B va a ser un vector y va a tener componentes en X más componentes en Y más componentes en Z. En este caso, pues sabemos que la velocidad solamente cambia con respecto a X. Entonces, por lo tanto, la componente en Y y la componente en Z serían iguales con 0. ¿Sí? Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que esta velocidad que vamos a tener aquí, ¿sí? Esta velocidad en X que vamos a tener de aquí va a ser función de Y, ¿sí? Porque va cambiando con respecto al espesor, ¿sí? En la dirección de Y sería esta, entonces va cambiando con respecto al espesor. A medida que tenemos un espesor más grande, pues la velocidad va a ir disminuyendo. Si tenemos un espesor más pequeño, pues la velocidad no va a cambiar más rápido, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos solamente esta parte. Y por lo tanto, nosotros podríamos decir que la velocidad, para que podamos mover nosotros un fluido, vamos a saber que necesitamos una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza va a ser proporcional entonces a la velocidad a la que se va a mover el fluido. Entonces, nosotros necesitamos aplicar una fuerza, ¿sí? En este caso sería a la placa que se está moviendo, ¿sí? Al igual que en el video veíamos que la fuerza que se le aplican es al borde exterior, ¿sí? Aquí nosotros necesitaríamos aplicar una fuerza a la placa de abajo para poder mover el fluido. Entonces, por lo tanto, entre mayor sea la fuerza, mayor sería la velocidad. Pero también vamos a saber que esta fuerza
va a ser inversamente proporcional al área, ¿sí? Entre más área nosotros tengamos, ¿sí? Entre más área perpendicular, aquí digamos sería esta el área, si lo viéramos en 3 dimensiones, sería esta el área que vamos a tener, si lo viéramos con un fondo, ¿sí? Esa sería el área. Entre mayor sea el área, eh, pues menor va a ser la fuerza. Digo, entre mayor sea el área, menor va a ser la velocidad. Si es más chica el área, entonces la velocidad sería mayor, ¿sí? Entonces, esta fuerza es inversamente proporcional al área y, por ejemplo, nosotros también veríamos que si nosotros tenemos un espesor pequeño, ¿sí? Digamos que tenemos dos placas, tenemos un espesor pequeño y tenemos un espesor más grande, entonces también veríamos que la velocidad va a ser, o la fuerza que vamos a utilizar, nosotros vamos a ser inversamente proporcional, la fuerza va a ser inversamente proporcional a la fuerza que nosotros apliquemos, ¿sí? Al espesor. Ujú. Entonces, esto quiere decir que en este caso nosotros tendríamos que la fuerza va a ser inversamente proporcional al espesor que vamos a tener. ¿Sí? A medir, si nosotros, por ejemplo, tenemos tendríamos un perfil de velocidades aquí, si digamos sería la misma velocidad que queremos alcanzar acá, nosotros tendríamos un perfil de velocidades de esta manera, pero aquí tendríamos que agregar más fuerza que acá, ¿sí? A medida que sea más grande el espesor, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un espesor de 10 centímetros, ¿sí? Y la velocidad fuera de, bueno, 10 centímetros serían 0.1 metros. Y la velocidad fuera de 0.5 metros sobre segundo, entonces nosotros tendríamos una fuerza proporcional, digamos 0.5 entre de 0.1, ¿cuánto sería? 0.5 entre de 0.1, entonces nosotros tendríamos que sería igual a 5, ¿sí? En cambio, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un espesor de 20 centímetros, 0.5 entre de 0.2 de 20 centímetros, entonces aquí podemos seguir haciendo lo mismo. Entre de 2 sería igual a 2.5. Entonces ese sería 2.5 y este sería 5. ¿Sí? Si se dan cuenta de que el, entre más pequeño sea el espesor, mayor va a ser la fuerza que se va a aplicar. ¿Sí? Entre más grande sea el espesor, menor va a ser la fuerza que se va a aplicar. Entonces, por lo tanto, eso también lo pueden ver digamos, en esos cristales de laboratorio que utilizan para poner muestras, ¿sí? Si ustedes ponen dos cristales y ponen un líquido adentro, traten de quitar o de mover este líquido o de mover estas placas, ¿sí? Estas placas de dos vidrios con el líquido adentro y van a ver que les va a costar mucho trabajo, ¿sí? En cambio, si es más grande el espesor, si es más grande el líquido, el espesor de líquido que estamos metiendo aquí, va a ser más fácil moverlos, pero como es muy muy pequeño, se distribuye completamente sobre de toda la placa, van a ver que les va a costar bastante, incluso levantarlo, ¿no? No pueden levantar, sino tienen que deslizarlo. Y para deslizarlo necesitan una gran fuerza. Entonces, esa sería una forma de ver. Entonces, por lo tanto, aquí es donde diríamos que la fuerza es inversamente proporcional al espesor, ¿sí? Entonces tenemos esa parte. ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta ahorita hemos visto que la fuerza del área
es aproximadamente igual a la velocidad sobre de el espesor. Si nosotros queremos quitar la proporcionalidad, necesitamos agregar una constante. Entonces, en este caso, la constante que nosotros agregaríamos sería la viscosidad y tendríamos la velocidad en X sobre dy, ¿sí? Entonces sería, bueno, ya sabemos que esto es una fuerza, esto es un área, pero fuerza sobre de área no sería presión, sino sería un esfuerzo cortante. Entonces este sería un esfuerzo cortante, porque es porque va a ser paralelo a al área que se está aplicando, ¿sí? Entonces, eh, la fuerza la estamos aplicando para acá, ¿sí? Y no la estamos aplicando, el área sería esta que tenemos aquí, ¿no? El área que tendríamos esta área de acá abajo, un área acá abajo, un área acá abajo. Esa sería la fuerza, esa sería el área. Entonces, la fuerza está en dirección de X, el área sería perpendicular a Y, ¿sí? Entonces, por eso tendríamos que tau, el esfuerzo cortante, sería, primero tenemos la dirección perpendicular al área, dirección uh, perpendicular al área, y después tendríamos la dirección de la fuerza, dirección de la fuerza. Ajá. Entonces tendríamos y tendríamos X. Y esto sería igual a una constante. Y bueno, si nosotros estamos aplicando un concepto de... bueno, aquí ya está muy feo. Bueno, pero por ejemplo acá, ¿sí? Si nosotros estamos aplicando un concepto en el cual nosotros estamos solamente utilizando un elemento diferencial, en este caso no sería toda Y, sino sería un rango de Y o una pequeña lámina de espesor infinitesimal. Entonces podríamos explicarlo como la derivada de la velocidad con respecto a Y, ¿sí? Y esta va a ser negativa porque decimos que en este caso pues sabemos que la velocidad va a ir disminuyendo conforme tengamos la fuente de fuerza, ¿sí? En este caso tenemos una fuerza y la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Es como la energía, ¿no? Tendríamos, donde aplicamos la energía está la temperatura más alta y a medida que nos vamos alejando va disminuyendo esa temperatura. Aquí es lo mismo. Tenemos una fuerza y la velocidad sería la más alta, en donde se está aplicando, en el área que se está aplicando la fuerza. Pero a medida que nosotros nos comenzamos a alejar, entonces tendríamos una velocidad mucho más baja. Eso es lo que podemos llamar el gradiente de velocidades, ¿sí? Un gradiente negativo de velocidades, donde aplicamos la fuerza, ahí hay una mayor velocidad y disminuye conforme nos alejamos de ella. Entonces, por lo tanto, si nosotros lo viéramos de esta manera, nosotros tendríamos la velocidad en función de X, tendríamos Bx con respecto a X y pues tendríamos algo más o menos parecido así, ¿no? ¿Sí? En estado estacionario, algo como esto. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que la pendiente, aquí podríamos calcular la pendiente de esta pendiente y la pendiente sería la derivada de la velocidad con respecto a y. Y si se dan cuenta, la pendiente o la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Iría hacia esta dirección, ¿sí? Con respecto a la posición. Entonces sería una pendiente negativa. Por eso es lo que tendríamos por eso tendríamos este signo negativo, ¿sí? También. Igual también lo podemos explicar físicamente, como donde se aplica la fuerza,
ahí tenemos una velocidad mucho más alta. A medida que nos alejamos de la fuerza, la velocidad disminuye. Entonces, esto sería como recordando brevemente lo que vimos anteriormente, pero ya utilizando los conceptos matemáticos bueno, algunos conceptos matemáticos que habíamos visto en las lecciones pasadas.